Bien, hola, ¿cómo están? Disculpen la tardanza respecto a las clases. La verdad que sucedió que el cuatrimestre fue medio difícil y se nos, eh, se nos acumularon los finales al final, pero bueno, acá estamos. Ahora vamos a hacer del punto 24 a 47 de las matrices y ya estoy preparando la otra guía, la de Simplex, y entiendo que mis compañeros están preparando las de programación lineal. Así que bueno, veamos. Antes que nada voy a resolver algunos de los ejercicios, no todos, porque son bastante repetitivos, pero cualquier duda pueden preguntar en el grupo, de todos modos se pueden resolver. Bien, nos dice el punto 24. ¿Cuál calcular el determinante de las siguientes matrices? La D dice 6, un tercio, 5, 2 quintos. Bueno, vamos a resolver B y D. ¿Sí? ¿Cómo calculamos un determinante? En este caso, cuando las matrices 2 por 2, simplemente multiplicamos los extremos, ¿sí? Entonces, hacemos 6 por un tercio menos 5 por 2 quintos, ¿sí? Siempre es la misma relación. 6 por un tercio menos 5 por 2 quintos. eh, y esto nos da igual 0, ¿sí? O sea, el determinante es 0. Ahora, eh, la matriz D. Acá tenemos una matriz de 3 por 3. Entonces, ¿qué significa que sea 3 por 3? Que tiene 3 columnas. La columna 1 sería menos 204, la columna 2, 175, la columna 3, 186 y 3 filas. O sea, la fila menos 211, la fila 078 y la fila 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el determinante acá? Bueno, usamos el método de Laplace, ¿sí? Acá lo que hace Laplace es, dice, bueno, puedo elegir entrar por cualquier fila o cualquier columna. En este caso nosotros elegimos la columna 1. Y decimos, bueno, este menos 2 lo multiplico por menos 1. Y ahora van a ver por qué menos 1. O sea, el menos 1 es un número que cuando se eleva a valores pares se vuelve 1. Y cuando se eleva a valores eh, impares sigue manteniendo el estatus de menos 1, ¿sí? Estatus no sé si es la mejor palabra, pero sigue teniendo el valor de menos 1. Entonces, lo que hace eso es que nos cambie el signo del primer número que elegimos, en este caso menos 2, ¿sí? Entonces lo que dice Laplace es, tomo el menos 2 en este caso, que está en la fila 1 y la columna 1, entonces lo multiplico por el menos 1 elevado a la fila y a la columna del número que elegí, o sea, en este caso menos 2. Entonces sería menos 2 por menos 1 elevado a la fila 1 más la columna 1, ¿sí? Ahora, y esto lo multiplico por el determinante de la submatriz de lo que resta. Es decir, en la matriz D tacho la fila 1 y tacho la columna 1. Nos queda 7, 8, 5, 6. El determinante de ese, ¿sí? Que hay que calcular. Con el 0 esto no lo hacemos, básicamente porque como son multiplicaciones, todo se vuelve 0. O sea, no es que no lo hacemos por eso, sino es, si lo hiciéramos, que lo deberíamos hacer, sería 0 por menos 1. En este caso es fila 2, columna 1, entonces 0 por menos 1 a la 2 más 1, por el determinante 1, 1, 5, 6, tachando esa fila y columna de 0. Pero bueno, nos daría 0, así que no tiene sentido calcularlo. Y después el 4 lo multiplicamos por menos 1 elevado a la fila 3, que es la fila donde está el 4, y a la columna 1, que es la columna donde está el 4, por la matriz restante, que es esta 1, 8, 7, 1, de tachar fila y columna, ¿no? Entonces, de acá tenemos que menos 2 nos queda menos 2 por menos 1 elevado a la 1 más 1. 1 más 1 es 2, y eso es número par, entonces sería menos 2 elevado a las 1, porque menos 1 elevado a un número par da 1, nos da menos 2, entonces menos 2 por la matriz de 7 por 6
Menos 5 por 8, acá cometí un error y puse 3 por 6, error mío. Más 4 por 1 por 8, menos 7 por 1, ¿sí? Este menos 1 se vuelve 1 porque menos 1 elevado a la 4 es 1. Y esto nos queda menos 2 por 2 más 4 igual 0, ¿sí? Bueno, vamos con el ejercicio 26. Todos los ejercicios son bastante parecidos. El 5 es lo mismo, es más engorroso nomás, pero lo que tienen que hacer es como subtachar en cada vez más matrices. O sea, por ejemplo, si elijo la matriz A y digo, empiezo por la columna 1, entonces tengo 1 por menos 1 elevado a la 1 más 1, porque es fila de columna 1, menos 1 elevado a la 1 más 1, por la matriz restante, que es 0, menos 1, 0, 3, 0, menos 2, 0, 5, menos 1. Y a su vez, esa matriz restante, para calcularla, tengo que hacer el mismo método, ¿sí? Esta matriz que nos queda 0, menos 1, 0, 3, 0, menos 2, 0, 5, menos 1. Es la matriz que nos queda de tachar fila y columna. Entonces, para esta matriz digo, bueno, empiezo por la columna 1 y digo, bueno, 0 por menos 1 a la 1 más 1, más la matriz restante, que es, más no, por la matriz restante, que sería 0, menos 2, 5, menos 1, más 3 por fila 2 más columna 1, 3 por menos 1 a la 3 más 1, elevado a la 3 más 1, que es 4, o sea, menos 1 elevado a la 4 es 1, y la matriz restante que nos queda de eso, y así sucesivamente, ¿sí? Pero bueno, se resuelven de la misma forma. Esto nos lo pueden preguntar, igual, más allá de un error de cálculo, es siempre lo mismo. Bueno, vamos con el 26. Dice, si A es igual a menos 1, 1, 1, 0, 1, 2, menos 1, 0K. Determinar los valores K dentro de los números reales, incluido dentro de los números reales, para que el determinante de A sea igual a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, calculamos el determinante. Entonces, entramos en este caso por la fila 2, ¿sí? Entramos por la fila 2. Entonces, acá empezamos por 0, pero 0 por algo es 0, entonces eso se nos va a hacer 0, entonces seguimos por el 1, de la fila 2, columna 2. Entonces hacemos 1 por menos 1 elevado a la 2 más 2, por la fila 2 y la columna 2, por la matriz restante de tachar la columna 2 y la fila 2, que es menos 1, 1, menos 1K, más 2 por menos 1 elevado a la 2, fila 2, columna 3, por la matriz menos 1, 0, menos 1, 1, ¿no? Esa matriz. Y bueno, a partir de ahí resolvemos. Esto es simplemente resolver. Y despejamos que K tiene el valor menos 3. Despejamos esto, menos K más 1 más menos 2. Eso sería el determinante. Ahora, nosotros queremos que ese determinante nos dé 2. Entonces simplemente lo igualamos a 2. Y a partir de ahí despejamos K y obtenemos que K tiene que ser menos 3 para que el determinante de A dé 2. Bien, ejercicio 28, inciso B. El ejercicio 27 es lo mismo. De hecho, nos dice, sabiendo que el determinante de A5, B5 es igual a menos 4, calcular el determinante este. Y esto realmente lo que hacemos es, en este ejercicio del 27, es empezar por el número 3, o sea, fila 1, columna 1, y así después tachamos eso y nos queda el determinante de A5, B5, que ya sabemos que da de resultado menos 4 y a partir de ahí calculamos, ¿sí? Bien, vamos con el 28, el B, ¿sí? El B nos dice, bueno, el A es lo mismo, pero calcular el determinante de A por B
esto hay que multiplicar las matrices y a partir de ahí calcular el determinante, por lo cual no cambian mucho. Acuérdense que para multiplicar matrices multiplico fila por columna, o sea, acá haría 2 por 2, más 0 por menos 2, más menos 1 por 1, y así sucesivamente, ¿no? Bien, vamos con el B. Dice, dadas A y D, hallar los valores de K incluidos dentro de los números reales para los cuales el determinante de la multiplicación de A por B sea igual a 0, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el determinante A. Y acá lo que hacemos es 1 por 2 menos 1 por 0 nos da 2. Ese es el determinante de A. Y ahora el determinante de B hacemos 2 por menos 1 menos K menos 2 por K más 1. De acá conseguimos esto. Y despejamos que menos K al cuadrado más K es el determinante de B. Entonces, como el determinante de A por B tiene que ser igual a 0, lo que hacemos es simplemente multiplicar ambos determinantes, porque es la misma operación. O sea, si yo hubiera multiplicado ambas matrices, si hubiera conseguido el determinante, es lo mismo que si consigo ambos determinantes, los multiplico. Y hago 2 por menos K al cuadrado más K, igual 0, porque ya nos habían dicho que tenía que ser 0. Si se fijan, esto nos da nos da lo siguiente, que podemos resolver con la fórmula resolvente, que es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Me imagino, quizás no se le acuerdan, pero es la fórmula de siempre. Y bueno, acuérdense que acá el k sería a, el k al cuadrado sería a, y k sería b, y el c sería un 0 porque no hay. Y entonces tenemos que menos 2 más menos raíz de 2 al cuadrado menos 2 por 0 dividido por 2 por menos 2, y nos da de resultado esta cuenta, nos da que 0 y 1. O sea, 0 y 1 son determinantes de A por B, ¿sí? Bien, vamos por el ejercicio 30. El ejercicio 29 es lo mismo, solamente que primero multiplico por 2A y después lo sumo con B. La suma sí se da de igual forma, o sea, acá hago 3 más 2, 1 más 1, 0 más 2, 2 más 1, 1 más 1, no, 1 más 1 no, 1 más 0, 1 más 2, 0 más 0, 1 más 0 y 0 más menos 2, y ahí obtenemos, perdón, estoy diciendo cualquiera. Primero multiplico A por 2, o sea, consigo multiplicar A por 2, nos quedaría 6, 1, 0, 4, 2, 2, 0, 2, 0. Y después a eso le sumo B y la forma de suma es la de siempre. Y a partir de ahí calculo el determinante. Ahora el 30, el inciso, el 1 es lo mismo, A más B igual 3. Tenemos que buscar los valores de A para incluir los números reales para que estos determinantes nos den estos valores. Yo voy a hacer el 2, ¿no? Que nos dice el determinante de A más la A transpuesta sea igual a menos 29. Bueno, sí, está hecho. Bueno, están hechos ambos, perdón. Bueno, A más B, simplemente sumo las matrices. Fíjense que es 1 más 0 igual 1, A más 1 igual 1 más A, 0 más 3 igual 3, y menos 1 más 1 igual 0. Y ahí calculo el determinante y despejo, ya nos había dicho que tiene que dar 3. Calculo el determinante, lo igualo a 3, y de ahí despejo A y nos queda que A tiene que ser menos 2. El B es lo mismo, pero nos dice el determinante de A más la A transpuesta, que tiene que ser igual a menos 29. Y la A transpuesta es básicamente lo mismo, pero digamos, ¿cómo explicarlo? A ver. Bueno, si se dan cuenta, de la diagonal, el A pasa a estar en el extremo inferior
y el 0 pasa a estar en el extremo superior, ¿sí? Entonces, ahí hago la suma, y nos queda que es 1 más 1 igual 2, a más 0 es igual a, 0 más a es igual a, y menos 1 más menos 1 es igual a menos 2. Y a partir de ahí calculo el determinante, y lo igualo a menos 29, ¿sí? Porque es el valor que nos dieron. Entonces, al llegar acá, nos queda que a al cuadrado es igual a 25. Ahora, esto, si paso el cuadrado del otro lado, nos queda que a es igual a raíz de 25. Pero el punto es que la raíz de 25 puede ser tanto menos 5 como 5, por el hecho de que 5 al cuadrado de 25 y menos 5 al cuadrado da 25, entonces le aplico el módulo A y pongo más menos 5, ¿sí? Bueno, el ejercicio 32 dice... Bueno, el ejercicio 31 es igual a lo que ya habíamos visto. El ejercicio 32 dice determinar cuáles de las siguientes matrices son inversibles. De esto agarramos algunas nomás. Bueno, acá lo que digo es, hay muchos métodos para ver si una matriz es inversible. Uno de esos es fijarse si sus fijas son linealmente dependientes o independientes, o también podemos fijarnos si su determinante es no nulo, ¿sí? Fíjense que en el A tenemos la matriz 2, 5 y 1, 1, y son linealmente independientes esos valores. Acá no lo triangulé, pero si lo triangulan, ninguna de las dos filas se le debería igualar a 0. O sea, se le debería hacer nula, entonces las filas son linealmente independientes, por lo tanto la matriz es inversible. En el B son múltiplos, por lo tanto son linealmente independientes y por lo tanto no son inversibles, ¿sí? O sea, fíjense que si yo hiciera fila 2 igual fila 2 menos la fila 1 por 4, la fila 2 se nos da hace 0 y 0, por lo tanto son linealmente dependientes, así que no son inversibles. El C, bueno, acá aplico Gauss, fíjense que cambio la fila 1 por la fila 2, después hago la fila 2 igual fila 2 menos la fila 1 por 2, y la fila 3 igual a la fila 3 menos la fila 1 por 2, porque quiero conseguir estos ceros de acá. Después hago la fila 3 igual a la fila 3 menos la fila 2 y consigo estos ceros de acá. Así que no se me volvió cero ninguna fila completamente, entonces son linealmente independientes, así que son inversibles. El ejercicio 33. Bueno, acá es lo mismo, hay que buscar los valores de X para los cuales la matriz es inversible y para los cuales no sea inversible. Y en este caso vamos a buscar por la idea de que el determinante sea no nulo, ¿sí? Entonces tenemos esta matriz, calculamos el determinante de la misma forma que antes. En este caso, decido entrar por la columna 2. Podría haber empezado por alguna fila también, o columna, yo siempre empiezo por los mismos lugares. En realidad la idea es facilitarse, si pueden empezar por el número U, por una fila que tengan muchos 1, ceros, se eliminan cuentas. Entonces digo, empiezo por la fila 2, ¿no? Entonces, tengo este 1 que está empiezo por la columna 2. Tengo este 1 que está en la columna 2, fila 1, entonces 1 por menos 1 elevado a la fila 1 más la columna 2. Y no, tachando esas columnas y fila, nos queda esta matriz que es x más 1, 3, menos 2, x menos 4, más menos 1 por menos 1 a la 2 más 2, por este menos 1 de acá, que está en la fila 2 y columna 2. Tachando fila y columna, nos queda la matriz, la submatriz 2, menos 2, x menos 4, más este 1 de acá, por menos 1, más la fila elevado a la fila 3 y a la columna 2, y la submatriz 2, x más 1, menos 2 y 3. Y bueno, acá es simplemente hacer cuentas matemáticas. Nos queda esto.
Y como el determinante tiene que ser igual a 0 para que no sea inversible la matriz, como se dice, bueno, acá aplicamos la fórmula resolvente, que es la clásica menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a, todo eso dividido 2 por a. Y en este caso a es menos 1 por el coeficiente de x al cuadrado, b es menos 1 por el coeficiente de menos x, y c es 2 por el coeficiente de este 0x, o sea, del número independiente. Y bueno, aplicamos la resolvente y obtenemos que nos queda 1 más menos 3 dividido menos 2. Por lo tanto, 1 más 3 dividido menos 2 sería 4 dividido menos 2, por lo tanto menos 2. Y 1 menos 3 sería menos 2, dividido menos 2 sería 1. Entonces, por lo tanto, la matriz no es inversible cuando x tiene los valores menos 2 y 1, ¿sí? Ahora, buscamos los valores de esta matriz para que, de x de esta matriz para que ésta sea inversible. O sea, el determinante tiene que ser distinto de 0. Y bueno, aplicamos lo mismo. Entramos por, en este caso, por columna 1. Hacemos 1 por menos 1 elevado a la fila 1, columna 1. Y la matriz restante de tachar fila de columna, más 1 por menos 1, fila 2, columna 1, y el determinante restante de tachar fila de columna. Ahí hacemos las operaciones y nos queda esto que tiene que ser distinto de 0. Aplicamos de nuevo ahí la fórmula resolvente. Acuérdense que acá no hay término independiente, así que C es 0. A es igual a 1 por el coeficiente de x cuadrado y b es menos 2 por el coeficiente de x. Aplicamos la resolvente y nos queda que 2 y 0 tienen que ser los valores de x para que la matriz se haga igual a 0. Por lo tanto, para que la matriz no se haga igual a 0 y sea inversible la matriz, la matriz es inversible cuando x toma todos los valores incluidos dentro de los números reales menos los números 2 y 0, ¿sí? Bueno, el ejercicio 34. ¿Esto está grabando? Sí. Ya me está asustando. Ejercicio 34. Dice, si A tiene esta forma y B tiene esta, determinar todos los valores de K, incluidos dentro de los números reales, para los cuales A por B no admite inversa. O sea, acá el determinante tiene que ser 0, ¿sí? Y bueno, hacemos la multiplicación de estas matrices. Fíjense que hago 1 por 1 más 1 por 2. O sea, estoy multiplicando fila 1 de A por más la columna 1 de B. Entonces hago 1 por 1 más 2 por 1 más 0 por 0 y nos queda 3. Hago lo mismo con los otros valores y nos queda esta matriz, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí aplico la fórmula clásica de Laplace y decido entrar por la fila 3 en este caso, ¿sí? Porque tiene un 0 y nos reduce de cálculos, entonces nos vamos. K por menos 1 a la fila 3 más la fila 2, la matriz restante de tachar fila de columna, más 2 por menos 1 elevado a la 3 más 3, fila 3, columna 3, por tachar dicha fila de columna. Y ahí resolvemos. Y nos queda que menos 2k al cuadrado tiene que ser igual a menos 12. Entonces, k al cuadrado tiene que ser igual a 6. Entonces, la raíz de 6 tiene que ser, o sea, el módulo de k tiene que ser igual al más menos la raíz de 6, ¿sí? Porque quiere decir que con el valor negativo y con el valor positivo de ese número, puedo llegar a conseguir el valor 6, ¿sí? Por lo tanto,
la matriz es no inversa en raíz de 6 y en menos raíz de 6 y más raíz de 6, ¿sí? Porque ahí creo que no lo mostré, perdón, pero igualé a 0, ¿sí? Acá este menos 6k menos 2k al cuadrado más menos 12 más 6k más 24 lo igualo a 0, después a este resultado, porque el determinante tiene que ser 0 para que la matriz no admita inversa, y a partir de ahí despejo este menos 2k al cuadrado igual menos 12. El ejercicio 35. El ejercicio 35 es básicamente lo mismo, dice determinar en cada caso todos los valores de cada, incluido dentro de los números reales, para los cuales el sistema tiene solución única. Y nos lo dan en forma de sistema de ecuaciones lineales. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones lineales. Lo que hacemos es, de la parte, no de los resultados, sino de la parte de coeficientes, sacamos los coeficientes, por ejemplo, de acá de x2, de y1, de z0, de menos x menos 1, de ky, k, de kz, k, y así. Y obtenemos esa matriz a la que le sacamos el determinante. Y bueno, empiezo por la fila 2, que sería menos 1 por 1 más 1. De hecho, debería haber empezado por la fila... Ah, no. No empecé por la fila 2, perdón, es una flecha que yo me hice. Empecé por la columna 1 y hago 2 por menos 1 a la 1 más 1, fila 1, columna 1, más la matriz que resta, de tachar fila y columna, que es k, k, 3 y 2, más la fila más menos 1. Acá creo que me comí menos 1. Sí, de hecho me lo comí. Disculpen. Ah, no me lo comí. Porque... No me lo comí. ¿Saben por dónde empecé? Disculpen la confusión. Empecé por la fila 1, por eso. Entonces, fila 1. 2 por menos 1 a la 1 más 1. Tacho fila y columna del 2, que está en la fila 1, columna 1. Y nos queda acá 3 y 2. Y ahora voy a este 1 que está en la fila 1 y en la columna 2. Entonces, 1 por menos 1, la 1 más 2, por fila 1 y columna 2, más la matriz que resta de restar dicha columna y fila, que nos queda menos 1, k, y 0 y 2. Y a partir de ahí hago las cuentas y nos queda menos 2k más 2. Tienen que ser distintos de 0 para que admita soluciones, ¿sí? Y por lo tanto, k, al despejar de acá, paso 2 del otro lado, nos queda menos 2 dividido menos 2, nos queda que k tiene que ser distinto de 1. El ejercicio 37. Bueno, dice, determinar en cada caso los valores de a incluido dentro de los reales, para los cuales el sistema no tiene solución única o tiene infinitas soluciones. Bueno, acá hago lo mismo. Tengo este sistema de ecuaciones lineales. Consigo la matriz. Saco el determinante, lo calculo de la misma forma de siempre. Y acá de hacer cálculos, acuérdense que lo tengo que poner distinto de 0 para que tenga solución. Tiene que ser inversible, tiene que ser un determinante distinto de 0 para que haya solución. Y al despejarnos queda que el módulo de A tiene que ser distinto de más y menos 2. ¿Por qué? Porque A al cuadrado tiene que ser distinto de 4. Por lo tanto, A tiene que ser distinto de más menos raíz de 4, porque 4 lo puedo alcanzar elevando 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y para que sea sistema compatible determinado, entonces, A puede tomar cualquier número de los reales, excepto menos 2 y 2, ¿sí? Si A es igual a 2, el sistema nos da sistema compatible indeterminado. Y si A es igual a menos 2, nos da sistema compatible indeterminado. No, sistema indeterminado. ¿Y esto cómo lo veo? Ustedes me dirán. Bueno, simplemente lo que hice acá no lo marqué, pero
lo que hice acá es reemplacé el 2 en el A y calculé de la misma forma que calculábamos el sistema de ecuaciones lineales, ver si era compatible o incompatible el sistema. Y lo mismo hice con menos 2 y me dio esto, ¿sí? Bueno, ahora vayamos al otro tema, que este es más interesante, que dice que sería la matriz insumo-producto, ¿sí? Esta es la matriz de Leontief. Leontief ganó un premio Nobel de Economía por esto, así que vale bastante. También hizo otra cosa que van a ver en microeconomía, que es la función de producción. Y bueno, acá lo que nos muestra la matriz insumo-productos son por el lado de las columnas las compras que hacen las empresas, los sectores, por ejemplo, esto puede ser compras del sector industria, compras del sector agro, compras del sector servicios, y las filas sería a qué sectores le vende ese sector, ¿sí? O sea, la fila 1 sería a qué sectores le vende y en qué proporción la industria, la fila 2 sería a qué proporción y a qué sectores le vende el agro, y la fila 3 los servicios, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto, de ver esto? Bueno, en realidad, cuando ustedes vean, esto es más bien keynesiano, cuando ustedes vean macroeconomía, si cursan macroeconomía, la idea de Keynes se basaba en algo que se llama el multiplicador keynesiano, que es, bueno, si yo aumento la demanda, aumenta el consumo y la inversión, y aumenta la producción, y eso a su vez aumenta de nuevo el consumo y la inversión, y eso aumenta la demanda, y así, ¿no? Y se da como un ciclo expansivo al aumentar de la demanda, y esto se ve intrasector esos efectos, ¿sí? O sea, le aumenta la demanda a la industria, y la industria le compra al agro, y el agro le compra al servicio, y a su vez el servicio le compra de nuevo a la industria, y así sucesivamente. Incluso la industria se puede comprar a sí misma, porque estoy viendo, nunca llego a ver empresas así individuales porque es un quilombo, sería una matriz ultra mega enorme, pero veo por sectores, ¿sí? Bueno, entonces, la matriz de tecnología nos muestra cuánto insume una industria de sí misma y de otras industrias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si la columna 1 fuera industria, A11 sería cuánto se compra la industria a sí misma, ¿sí? Porque está en el lado de acá. Y A21 sería cuánto le compra la industria al agro también. Ahora, fíjense que en las ventas, A21 sería cuánto le vende la industria, cuánto le vende el agro a la industria, y A22 sería cuánto se vende el agro a sí mismo, y a la vez cuánto se compra el agro a sí mismo, ¿sí? Y bueno, la fórmula de calcular esto, esta es la matriz de tecnología C, le vamos a poner. La fórmula de calcular esto, según matrices de Leontief, es la matriz 1, no me acuerdo el nombre, ahora no me sale, pero es la matriz que tiene, ahora la vamos a ver, que tiene en la diagonal principal todos unos y en el resto de los valores ceros. 1 menos C por la matriz de producción nos da cuánto de demanda recibió esa industria, ¿sí? Siendo 1 menos C la matriz de Leontief, y la producción de cada industria y de la demanda, ¿no? Entonces, acá lo que hace Leontief es dice, bueno, perfecto, si yo sé que así saco el nivel de demanda que tiene la industria, ¿no? O sea, a partir de la producción que tiene la industria por mi matriz de Leontief, saco la demanda de la industria. Si yo premultiplico por la inversa, puedo obtener el cálculo al revés, quiere decir, puedo obtener el nivel de producción necesario para abastecer ese nivel de demanda a través de esta fórmula, ¿sí? ¿Y eso por qué tiene que ver con lo que hablaba antes de Keynes? Bueno, porque, o sea, lo que está diciendo es, puedo prever cuánto va a aumentar mi producción ante un aumento de demanda, y eso te permite calcular cómo va a repercutir en los sectores un aumento de la demanda. Entonces, lo que hace la ONTIEF es, bueno, premultiplico esta matriz, y menos C,
Al premultiplicar por la inversa, se hace 1 esto, ¿sí? I menos C a la menos 1 por I menos C, esto se nos hace 1, entonces nos queda lo siguiente, que el nivel de producción tiene que ser igual a I menos C a la menos 1 por D, porque fíjense que I menos C a la menos 1 lo premultipliqué en ambos lados, o sea, a partir de la fórmula inicial de I menos C por I a la igual D, ambas las premultipliqué a ambos lados de la igualdad por I menos C a la menos 1, y a partir de ahí obtenemos esto que nos sirve para calcular el nivel de producción que vamos a obtener a partir de un aumento de la demanda. Entonces, vamos al ejercicio 40. Todos los ejercicios de esto son bastante parecidos, así que nos dice, un chapista y un mecánico están asociados y usan sus servicios mutuamente para complementar sus trabajos. Cada peso de trabajo que realiza el chapista tiene un costo de 0,3 de su propio servicio, o sea, compra a sí mismo 0,3 y compra 0,7 a los servicios del mecánico. Cada peso de trabajo que realiza el mecánico tiene un costo de 0,3 de los servicios del chapista, o sea, le compra al chapista 0,3 y 0,2 se compra a sí mismo, ¿sí? Y nos dice, ¿qué demanda externa de cada taller se satisface con una producción de 1.400 del chapista y 1.250 del mecánico? Y bien, a partir de acomodar lo que dijimos antes, obtenemos lo siguiente. Fíjense que acá están las compras del chapista y las compras del mecánico en las columnas, y las ventas del chapista y las ventas del mecánico en las filas, ¿sí? Y el nivel de producción que estamos buscando. Ahora, lo de Leontief también se puede resolver como un sistema de ecuaciones, ¿sí? En este caso lo que estamos buscando es la producción y nosotros vimos que con la demanda eso era bastante sencillo de resolver. Entonces lo que hacemos es un sistema de ecuaciones en el que tengamos 0,3 de la variable del chapista, 0,3 del mecánico, más la demanda que se le hace al chapista, más, y eso nos tiene que dar un nivel de producción del chapista total de 1.400. O sea, cuando hablo de demanda externa es, por ejemplo, no se refiere exclusivamente a algo para exportar, sino se refiere a, por ejemplo, aumenta el gasto público, ¿no? Y la demanda de C y demanda de M, por ejemplo, aumenta el gasto público y podría ser demanda del Estado, y a su vez eso va a implicar demanda del chapista de sí mismo para producir más y demanda del chapista al mecánico para producir más. Y esto tiene que llegar a un nivel de producción de 1.400. Entonces acá lo que hacemos es, si multiplico cada demanda interna por el nivel de producción, nos da la proporción, ¿sí? O sea, si este es el nivel de producción que quiero alcanzar, 1.400, y lo obtengo a partir de 0,3C más 0,3M más DC, yo quiero despejar DC, bueno, ¿cuánto es 0,3C? Y bueno, es C, o sea, sería el 0,3 de 1.400, ¿sí? Entonces sería 420 más 375, porque sería el 0,3 de 1.400 esto. No, acá está algo mal que hice. Disculpen. Acá hay algo mal que hice. Ah, claro, perdón, porque sería el 0,3 del mecánico. Disculpen. Sí, sería el 0,3 del mecánico, entonces sería 0,3 por 1.250, y eso nos daría 375. Y entonces, a partir de eso, y haciendo lo mismo con la segunda fila, eso lo estaba haciendo con el chapista, pero fíjense que hay un juego de fila de columnas, ahí despejo la demanda externa del chapista y del mecánico. Esto es para ver otra forma de resolver el mismo ejercicio, ¿sí? Cuando pongo demandas externas no me refiero simplemente a exportaciones, sino a gasto público, al consumo, algo así, a la demanda que no es interna de esos sectores, ¿sí? Que esos sectores comercian entre sí y consigo mismos.
Bueno, en el inciso B nos dice, para satisfacer una demanda externa de 350 el chapista, 280 el mecánico, ¿cuánto debe producir cada taller? Y bueno, acá si aplicamos Leontief, fíjense que esto sería el 1, 1, 0, 0 sería I, y esto sería nuestro C, 0, 3, 0, 3, 0, 7, 0, 2. Esto hago la resta y busco la inversa, y lo multiplico por el nivel de la demanda y nos tiene que dar el nivel de la producción, ¿sí? Entonces, al hacer 1 menos 0,3, nos queda 0,7, 0 menos 0,3 menos 0,3, 0 menos 0,7 menos 0,7 y 1 menos 0,2 nos queda 0,8. Entonces busco la inversa de esta matriz, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo inversa? Bueno, yo uso este método, ¿sí? Pongo una matriz, hay muchos métodos, pero yo uso este. Pongo una matriz y la comparo con una matriz que sería el 1 de las matrices, ¿no? Y a partir de ahí, lo que busco es convertir en 1 el 1 de las matrices, o sea, a la primera matriz, ¿sí? O sea, busco que esta matriz se vuelva 1, 0, 0, 1, ¿no? Entonces digo, la fila 1 tiene que ser igual a la fila 1 por 10 séptimos. ¿Por qué? Porque quiero que este 7 décimos se vuelva 1. Y haciendo esa multiplicación lo logro. Ahora esto se hace en ambas matrices, ¿sí? ¿Se ve? Ahora digo, quiero sacarme encima este menos 7 décimos, entonces digo, la fila 2 es igual a la fila 2 más la fila 1 por 7 décimos. Y ahí vuelvo 0, pero esto tiene repercusión en ambas matrices. Ahora digo, este un medio quiero que sea 1, entonces digo, fila 2 igual fila 2 por 2, nos queda así. Y ahora digo, quiero que este menos 3 séptimos se vuelva a 0, entonces digo, fila 1 igual fila 1 más fila 2 por 3 séptimos. Y esto no, logré pasar de una matriz a otra, y esto 16 séptimos, 16 séptimos, 2 y 2 sería la inversa, entonces al multiplicar 16 séptimos, 6 séptimos, 2 y 2 por 350, 280 y 1040 y 1260, no, perdón, al multiplicar 16 séptimos, 6 séptimos, 2 y 2 por 350 y 280, obtengo el nivel de producción, ¿sí? Bueno, el ejercicio 41 dice, en una economía de 3 rubros independientes, A, B y C, por cada peso que produce A, se requiere 0,9 de A, o sea, 0,9 de sí mismo. Por cada peso que produce B, se requiere 0,8 de B y 0,2 de C. Y por cada peso que produce C, se requieren 0,1 de A y 0,9 de C. Calcular la producción necesaria para satisfacer una demanda externa de 350, 400 y 120. Bueno, acá hacemos lo mismo, obtenemos esta matriz, que multiplicada por el nivel de producción nos tendría que dar esto. Pero no, esta matriz en realidad no. O sea, I menos C multiplicado por el nivel de producción nos debería dar la demanda. Pero al multiplicar por I menos C a la inversa, nos queda que I menos C a la menos 1, o sea, la inversa de I menos C por D, por la demanda, nos tiene que dar el nivel de producción, que es lo que hacemos acá. Entonces, acá conseguimos esta matriz, o sea, de hacer esta resta conseguimos esta matriz, y aplicamos el mismo método que antes, la comparo con una matriz que sea el 1 de las matrices, y acá digo, bueno, quiero que la fila 1 se haga, quiero que este 0,1 se haga 1, entonces fila 1 por 10, quiero que este 2 se haga 0,2 se haga 1, entonces fila 2 por 5, la fila 3 la multiplico por 10 para facilitarme cuentas nomás. Entonces digo, la fila 3 es igual a la fila 3 más la fila 2 por 2, la fila 1 es igual a la fila 1 más fila 3, y entonces nos queda lo siguiente, ¿no? Que es, o sea, ahí logro triangular. Y nos queda lo siguiente. De hecho acá, este menos 1 está mal, acá debería haber un 0. Nos queda lo siguiente, que es la inversa de la matriz, por el nivel de demanda, y conseguimos el nivel de producción que satisfacería esa demanda, ¿sí?
O sea, 8.700, 2.000, 5.200 sería el nivel de producción que satisfacería a esta demanda que tienen los sectores. Por ejemplo, si la fila 1 sería industria, 8.700 de producción de industria satisfacería una demanda de 350 de la industria. Y acuérdense, y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, porque la industria, cuando le aumenta la demanda de la industria al agro y a los servicios, y a su vez los servicios también le demandan a la industria y también le demandan al agro, y también se demandan a sí mismo, y se repite el ciclo, y así entonces un aumento de demanda en un sector no es que genera simplemente ese aumento de la demanda, sino es el efecto multiplicador que sea así, o sea, ese efecto tiene efecto en otros sectores que a su vez vuelve a repercutir en el sector inicial, ¿sí? Bueno, ejercicio 42. Dice, en una economía de 3 rubros interdependientes, A, B y C, por cada peso que produce A se requieren 0,9 de A, por cada peso que produce B se requieren 0,8 de B y 0,2 de C, por cada peso que produce C. Se requieren 0,1 de A, 0,9 de C. Calcular la producción necesaria para satisfacer una demanda externa de 350, 400, 120. Ah, esto es el que ya leí, perdón. Estoy medio quemado. El ejercicio 42. En una economía con 3 rubros interdependientes A, B y C, para producir un peso de A se requieren 0,7 de A de sí mismo, 0,2 de B. Para producir uno de B se requieren 0,4 de B, o sea, de sí mismo, 0,3 de C. Y para producir C se requieren alfa pesos de A y 0,8 pesos de C. Con una producción de 5.000 de A, 2.000 de B y Y de C, se satisface una demanda externa de 4B pesos de A, B pesos de B y 2.200 pesos de C. Y acá nos dice hallar los valores de A, B y I. Bueno, acá resolvemos igual que siempre. Lo bueno es que ya nos dio el nivel de demanda y de producción. Así que lo que simplemente hacemos es multiplicar la matriz de Lontief por la producción y sabemos que con eso consumimos la demanda. Entonces, a partir de eso, hacemos las multiplicaciones. He hecho acá, acá, hacemos las multiplicaciones y obtenemos el sistema de ecuaciones lineales. Y a partir de ahí despejamos A, B y K. Es simplemente lo mismo que antes. O sea, fíjense que para multiplicar esto es una matriz de 3 por 3 por una matriz de 3 por 1. Entonces hago 0,3 por 5.000 más 0 por 2.000 más menos A por K. Esto nos tiene que dar 4B. ¿Sí? Y ahí despejo A. De hecho, acá lo primero que despejo es la última fila. O sea, hago 0 por 5.000 más menos 0,3 por 2.000 más 0,2 por K. Nos tiene que dar 2.200. De ahí despejo K, lo mismo despejo B de la segunda, y eso lo reemplazo en la primera y consigo alfa. Bueno, ejercicio 45. Esto pueden preguntar en el grupo, los que salteé son lo mismo, de todos modos, se resuelven de la misma forma. Dice, la economía de Costa Pobre está basada en la producción de 2 productos, bananas y aceite de maní. La producción de 1 peso de bananas requiere de 0,4 de bananas y 0,2 de aceite, mientras que la producción de 1 peso de aceite insume 0,40 de bananas y 0,8 de aceite. Y bueno, acá nos dice determinar la matriz de tecnología del problema, calcular la suma de coeficientes de cada fila de C, calcular la suma de coeficientes de cada columna de C, y nos pregunta, ¿es productiva la economía de Costa Pobre? Y bueno, después nos dice hallar la producción necesaria para satisfacer una demanda externa de 400 de banana y 300 de aceite. Bueno, ¿la economía es productiva? Cuando nos hacen esa pregunta, nos están diciendo si para cualquier nivel de demanda la producción es capaz de satisfacerla, ¿sí? ¿Y cuáles serían las condiciones suficientes para que esto suceda? Si la suma de elementos de cada fila, en nuestro caso C, que es el ejemplo que nos dio el punto, es menor o igual que 1, es una de las condiciones.
De estas condiciones se tiene que cumplir alguna de las dos, pero si no se cumple ninguna, la economía puede ser productiva igual porque estas condiciones son suficientes, no son necesarias, ¿sí? O sea, si son necesarias es que se tiene que cumplir sí o sí. Si son suficientes es, si se cumple esto, yo estoy seguro de que es así, pero si no se cumple, no estoy seguro de que no es así, ¿sí? Entonces, si la suma de los elementos de cada fila es menor o igual a que 1, perfecto, la economía es productiva. Si la suma de los elementos de cada columna es mayor a 1, también la economía es productiva. O sea, si se cumple alguna de estas dos, la economía es productiva. Entonces, tenemos en este caso, al sumar las columnas de C, que tenemos 0,4 más 0,4 nos da 0,8, sumar las filas de C. 0,2 más 0,8 nos da 0,8 y 1, y en este caso ambas sumas de coeficientes de filas son menores o iguales a 1, por lo tanto la economía es productiva, ¿sí? Y por eso es que el ejercicio nos pedía calcular la suma de coeficientes de filas y de columnas, ¿sí? O sea, también podría haberlo hecho al revés y calcularlo de columnas. Ahora, si las condiciones suficientes no se cumplen, no podemos saber si la economía es o no productiva, porque son condiciones suficientes, no necesarias, ¿sí? O sea, si se cumplen, bueno, eso significa que le pegamos, pero si no se cumplen, no significa que no le hayamos pegado, ¿sí? Entonces, ahí calculamos la matriz de Lomtiev, y si todos sus elementos son no negativos, la economía es productiva. No negativos es que no tienen que ser negativos, como su palabra lo dice. Y entonces acá nos pide calcular la demanda, entonces primero conseguimos I menos C. No, esto nos pide para ver si la economía es productiva, entonces calculamos I menos C, que sería esto, que nos queda 0,6 menos 0,4 menos 0,2, 0,2, y a partir de ahí buscamos la inversa. Y bueno, buscamos la inversa de la misma forma de antes, digo, bueno, la fila 1 es igual a la fila 1 por 5, por 5 tercios, o sea, triángulo como siempre, hasta que de este lado, del lado de la izquierda, me quede el 1 en las matrices y de la derecha me quede la matriz inversa. Y nos queda que la inversa es 5, 10, 5, 15. Fíjense que la economía es productiva porque sus coeficientes no son no nulos, ¿sí? O sea, no hay ningún coeficiente negativo. Y ahora, a esa inversa la multiplico por el nivel de la demanda y obtenemos el nivel de producción, ¿sí? Para el punto E. Y el ejercicio 47, este creo que es el último, dice, una economía tiene una matriz de tecnología C, 0,2, 0,2, 0,6, 0,9. ¿Puede satisfacer la demanda externa de D, 100, 50? ¿Es productiva esta economía? Y bueno, acá lo que hacemos es lo de siempre, calculamos I menos C y le buscamos la inversa, o sea, la matriz de tecnología le calculamos la inversa. Y fíjense que la inversa que conseguimos, nos quedan todos valores negativos, menos 2,5, menos 5, menos 15, menos 20, y son todos no negativos, por lo tanto son todos negativos. Por lo tanto, no es productiva la economía y no puede satisfacer esa demanda. Fíjense que si yo multiplico esto por la demanda, nos da un nivel de producción negativo, ¿sí? Así que nada, bueno, eso es todo de esta guía. Ahora veremos si seguimos con Simplex y con programación lineal. Disculpen la tardanza de videos.